Esta isla es en muchos aspectos un gran paraíso para vivir, pero también un enorme reto. Conseguir agua potable es una situación delicada, las peleas de gallo y las apuestas están arraigadas a su cultura. Muchos dicen que esta isla es un modelo a escala de lo que le va a tocar vivir al mundo en un futuro. Estamos llegando al pedazo de tierra más denso de todo el planeta. Esta es la isla de Santa Cruz del Islote en Colombia, donde en una superficie de menor tamaño a una cancha de fútbol viven más de 800 personas. Algunos estiman que cerca de 1000, lo que daría, según los cálculos, a una densidad de más de 60,000 personas por kilómetro cuadrado. ¿Cómo habitan las personas en este muy peculiar territorio? Es lo que estamos por averiguar. Venga, adentrémonos, platiquemos con los locales. Vamos a darle. Wow, pues sí se siente todo muy lleno. Hacia donde sea que voltees vas a ver gente. Y los callejones son bien estrechos. Vean este de acá. Una vivienda acá, otra por acá. E incluso es muy común tener que atravesar la casa de alguien más para llegar a tu destino. Pues sí, es que hay muy poquito espacio, lo estamos apreciando. A pesar de estar rodeados de agua, uno de los más grandes problemas de esta comunidad es conseguir agua para consumo humano. Esta debe ser traída en embarcaciones navegando desde el punto de tierra firme más cercano, que está a más de 40 minutos. Y todo absolutamente tiene que ser importado. El combustible, por ejemplo, que se utiliza para los generadores de electricidad, muchos locales lo traen y luego lo revenden. Y el agua potable es almacenada en grandes tambos afuera de los hogares para después poder compartirla con el resto de la comunidad. Muchos dicen que esta isla es un modelo a escala de lo que el mundo vivirá en el futuro. Con falta de espacio, falta de ciertos recursos. Es una sociedad sumamente resiliente. En ciertos puestitos de la calle venden estas empanadas de cangrejo ricas. Soy Hojita, la más linda, la más bonita. Hago empanadas de marisco, empanadas de langosta, cangrejo y caracol. La Viagra costeña. En cuestión de seguridad, la verdad, aquí no pasa nada. Ni policía tienen, incluso tienen un dicho local que usan mucho de chiste, que es que en Santa Cruz lo único que se te va a perder es de repente la señal del teléfono. Para comprar productos de uso cotidiano, las personas acuden a una de las 4 tiendas que existen. Estas se abastecen con lanchas que vienen diariamente, a veces semanalmente, desde tierra firme a traer productos embotellados, enlatados. Me cuentan que en ese aspecto no hay realmente un problema, siempre están abastecidos. Como hay tan poco espacio, las personas ponen sus platos, su ropa a secar, cubetas, etcétera, en la calle. Está loquísimo que se puede caminar todo el territorio de punta a punta si te vas muy tranquilito en 5 minutos, a un buen ritmo hasta en 2 minutos. Ya llegaste de extremo a extremo de la isla. Por todos lados se escucha música, viene de acá, viene de allá, porque como es tan pequeña la isla, con que un vecino tenga la música fuerte ya le llega a todos lados el concierto. De igual manera es una isla como muy fiestera, como muy alegre. Justo ahora que estoy visitando acaban de pasar unas cuantas peleas de gallos, lo que hace que la gente quiera armar sus bailones en la calle. Ponen la champeta a todo volumen, está el DJ. Sí, un ambiente en general muy ameno. Entonces la gente sigue de hoy a mañana y pasado. Se la agarran buena. ¿Qué es lo que más toman aquí? Aguardiente y calda 8 años. Y más que todo la cerveza. Se ve que es un pueblo como bien alegre, como bien fiestero, ¿no? Obvio. Si hablamos un poco sobre la historia de la isla, de por qué vive tanta gente en este tan pequeño espacio, tendríamos que irnos a un poco más de 100 años en el pasado, pues se cree que los primeros habitantes de la era moderna llegaron aquí a finales del siglo XIX. La comunidad aquí es afrodescendiente e incluso se llega a contar que muchos llegaron aquí porque estaban escapando. El verdadero boom poblacional llegó después de la década de los 1960s, cuando vivían tan solo unas cuantas familias aquí y vivían de la pesca. Nací el 21 de diciembre de 1930 y tengo 93. Yo nací aquí, mis padres nacieron aquí y aquí me crié, aquí me casé y aquí tuve mis hijos y todavía estoy aquí. Hoy mi esposo también era de aquí. Esta era una playa, aquí no había casa, nada más la casa esa de mi hermana, esta de ahí. O sea, toda esta estructura no existía, todo... Nada, esto no existía, nada de... Nada más que 36 casas, y bien ahora cuántas no tenemos. Con mis padres, ellos nacieron aquí, así que yo también me he quedado aquí mismo. Para salir para otro lugar, para pasar necesidad, mejor me quedo aquí en la isla. Y está uno libre, fuera de contaminación. Ya aquí ya no me amaño en otro lugar, sino es aquí en este.
Existe una sola clínica de salud a la cual acuden médicos periódicamente. ¿Cómo funciona? Es que viene un doctor, vive aquí una semana, siguiente semana viene otro y así se van turnando. Aquí se pueden atender varias cosas, pero nada realmente complejo. En cuestión de partos, de nacimientos de humanos, hoy en día como funciona es que vienen las personas a la clínica y luego son llevados a un centro de salud en alguna ciudad con más infraestructura. Hasta hace algunos años las encargadas de esto eran las parteras de la isla. Ella es doña Marciana, es una de las legendarias parteras de la isla. Ha traído a posiblemente cientos de niños a este mundo. Desde los 22 me enseñó mi tía, que era la partera del pueblo. Ella me llevaba donde iban a nacer los bebés para que yo fuera aprendiendo. Para cuando ella no estuviera, hubiera alguien que siguiera la... Y así lo hice. En el transcurso de mi profecía no se me murió ningún niño. ¿Y cuántas personas estimaría usted que ha traído al mundo? Más o menos, término como de 200 y más. Vean, Marciana tiene incluso un reconocimiento de la UNESCO, ¿ok? De patrimonio intangible de la humanidad por sus conocimientos, habilidades y prácticas en partería. No, hombre, valiosísimo. Se debe comentar que las calles por la isla están bastante limpias. Rara vez se ve realmente basura regada por ahí. Hay muchos basureros, tienen un buen sistema de recolección. Me cuentan que como funciona es que periódicamente viene un barco de Cartagena para llevarse las grandes concentraciones de basura. El basurero general está ubicado en otra isla. Aquí de hecho llegan los desperdicios de todas las comunidades vecinas y posteriormente son recogidos por una embarcación grande que viene cada mes, cada 2 meses, que lleva el desperdicio a tierra firme para tratarlo. La situación está en que me cuentan que nunca se han llevado todo el desperdicio. Entonces va quedando un poquito hasta que se hace una gran acumulación y se estima que hasta atrás existe basura que lleva intacta desde el año 2018. Si alguien necesita recibir dinero de fuera o bien mandar dinero hacia afuera, usa este establecimiento de Supergiros. Aquí diariamente se está moviendo dinero que me mandó mi tía, que necesito, lo saco en efectivo, listo. Pero lo que está más interesante de este sitio es que aquí es donde la gente local viene a apostar. Se hacen sistemas de apuestas, sobre todo para deportes, equipos de fútbol, cuántos goles van a meter, quién va a ganar, etcétera. Y se ven a personas muy jóvenes apostando. Niños literalmente en las computadoras, ahí están jugando, esperando ganarse un dinerito. Aquí mismo les reciben en efectivo y si ganan, sus ganancias se las dan en cash. Muy curioso ver a personas tan pero tan jóvenes dándole a la apuesta. Y es que realmente las apuestas son algo incluso cultural en esta isla y en sus alrededores. Las personas aquí, por ejemplo, muy cotidianamente hacen peleas de gallos. Periódicamente se organizan, vienen personas de diferentes islotes acá para los torneos. Las personas crían sus gallos con este propósito. También cotidianamente se ven personas jugando dominó, apostando alguno que otro pesillo. Después de la pesca se juntan a jugar. Justo ahora nos recibió un señor en su casa que tiene muchísimos gallos. Nos dicen que tiene aquí unos cuantos campeones que ya llevan varias peleas intactos. Existe incluso una gallera principal del pueblo, que es, por así decirlo, el coliseo de peleas de gallos. Este actualmente ya no está en funcionamiento porque el estado ya no está muy favorable, incluso un poco riesgoso, para que veamos realmente lo populares y cotidianas que son las peleas de gallos. Hay gente que gana aquí en un día 1 millón de pesos apostando gallo, 2 millones, dependiendo de lo que le apueste él. Todos los días se juega dominó, es lo que se vive día a día aquí. La gente va a las playas y en la tarde pues va a jugar dominó. De repente caminando por los callejones uno se encuentra con gallos amarrados, ven así en la pata. Y sí, ahí los tienen como exhibiéndolos y pues también por la falta de espacio. Durante el día la mayoría de los hogares no tienen electricidad porque hay un generador colectivo para toda la isla, pero solamente se prende de noche para poder ahorrar combustible. Por ende, las personas para poder conservar sus alimentos usan muchísimo hielo y lo almacenan en grandes neveras, en grandes hieleras. Esto significa que los ventiladores no funcionan, las casas con pocas ventanas están muy oscuras, si nada más hay electricidad colectiva pública pasadas las 6 de la tarde que empieza a ocultarse el sol. Tenemos 8 meses que no tenemos luz en el día. Tenemos que hacer todo en la noche, lavar, hacer todo en la noche. Y tengo una plantica, pero ahí el gasto de la gasolina me sale muy caro. En cuestión de baños no existe realmente un sistema de drenaje. La mayoría de las casas y establecimientos tienen fosa séptica, pero no hay realmente un problema grande de aguas negras, al menos no hasta la fecha. Curiosamente, algunos de los hogares no tienen baño. Entonces a varias personas les toca de plano pedirle prestado al vecino, ir al público, pagar una pequeña tarifa para ahí poder alivianarse. Para jalar el baño, básicamente lo que la gente hace es esto, chequen, agarras agua en una cubetita aquí, pues mero del mar, pues las casas están acá. Entonces chequen, acá mismo, agarramos y vámonos.
Nos encontramos aquí a don Silfredo, que es el único carnicero que existe en toda la isla. Él es el bueno para venir a conseguir los bistecs, las costillas de cerdo, hasta búfalo ha llegado a vender. ¿Ese collar que tiene usted de qué es? Un colmillo de un marrano. Pero era un marranón, ¿no? 586 libras o 286 kilos pesó. Carne, cerdo, costilla de res, hueso, de todo, pollo. Traigo a vender acá adentro. ¿Y aquí la gente no cría cerdos? No. No, aquí no hay espacio para eso. El espacio aquí es muy pequeño. Lo que sí he visto es que se crían mucho pollos, ¿no? Eso sí. Ah, el pollo sí. Crían bastante pollos de pelea. ¿Usted apuesta o no? No, tengo gallo fino y tengo todo. Los cuido, los armo y todo, pero no apuesto. La plata mejor en guaro y en comidita. Sí. Pero en gallo nada. Si hablamos sobre religión, en la isla hay una sola iglesia que fue fundada por ahí del año 2010 y pertenece al movimiento misionero mundial. Yo soy el líder actual de la iglesia acá en Islote. El evangelio acá en la isla llegó por ahí en el 2009-2010 y el concilio, movimiento misionero mundial, llegó 2 años después. Se estableció acá en la isla. Esta es la única escuela de la isla, la cual fue recientemente clausurada por las autoridades porque declararon que su estructura estaba ya muy débil y tenía un alto riesgo de colapsar. Sucedió hace apenas unos meses, en enero de 2024, y aquí estudiaban cerca de 200 niños, no solamente de la isla, sino también de islotes cercanos. Desde adentro de la escuela se puede ver como la estructura en efecto está bastante débil. Los pisos se ven con grietas, los techos, se ve que tienen muchísima humedad. Este es uno de los salones provisionales que se adaptaron para que niños puedan seguir estudiando. La mayor incomodidad es la falta de luz. Se siente bastante oscuro, tienen que dejar la puerta abierta para que entre rayo de sol. Se siente muchísimo el calor acá adentro. Hay 3 ventiladores, de los cuales solamente sirve uno, y eso cuando se prende la planta generadora de electricidad. Si no, toca estarse asando acá adentro. Vean cómo con la puerta abierta entra algo de luz, pero si de plano la quiero cerrar para que no entre el ruido, no, memen, aquí ya no se ve nada. ¿Qué va a ver del pizarrón el estudiante? ¿Qué va a aprender? Es un reto. Los profesores vienen de Tolú, duran una semana acá, trabajando duro para que los niños puedan ser alguien en la vida y puedan utilizar el territorio como un centro de investigación para lo que ellos quieran, porque el territorio es una fuente con muchas ramas para estudiar la biología marina, ingeniería ambiental, de todo. Y se está perdiendo esa mina de oro, esa mina de conocimiento. Los niños me han comentado muchas veces que no se sienten como interesados, no van activos porque digamos que las paredes están pálidas. Entonces es una gran problemática que en este momento estamos pasando. Abajo en la descripción del video les voy a dejar información, enlaces de cómo ustedes, si quieren, pueden apoyar a la escuela, a esta comunidad y demás iniciativas. Comienza a caer la noche y es ahora que las personas prenden al máximo sus generadores de electricidad. Por la isla se ve cableado, pero no es lo más eficiente que hay. Y en cuestión de conectividad, muy comúnmente la gente tiene en sus hogares discos de DirecTV para ver la televisión y señal de teléfono hay bastante, de hecho funciona muy bien. Y sí, por ejemplo, yo ahorita estoy usando Pillofón, que por cierto Pillofón ya está disponible en Colombia, y sí tengo señal full LTE, todas las rayitas. A pesar de estar relativamente muy aislados, siguen muy bien conectados. Durante la noche la comunidad queda mucho más aislada porque la marea suele subir remarcablemente, impidiendo que lanchas y barcos puedan navegar por mar abierto. Eso significa que si llega a existir cualquier tipo de emergencia durante la madrugada, nadie realmente va a poder venir a su rescate. Y no es tan inusual que la marea inunde parcialmente la isla. De cuando estoy grabando, apenas hace 2 meses, en el mes de marzo, el agua cubrió todo el suelo, llegando a una altura un poco más arriba del talón. Anteriormente, unos 12 años atrás, eran por época, lo que eran octubre, noviembre, que eran meses de marea alta. Me refiero a marea, es el aumento del nivel del mar. Sube, como ahorita, empezaban a llenar las calles de la isla todita. Pero ahora, por el calentamiento global, la erosión costera, muchos cambios climáticos, se ha sido por todo el año. Mandamos el SOS de que nos ayuden, de que nos hagan alguna fortaleza, de que el mar no nos golpee tanto para que no se llegue a meter en las calles. Estoy aprendiendo a manejar una lancha, a ver si no nos estrello aquí. Vean cómo a escasos minutos por mar hay ciertos hoteles y ciertos establecimientos lujosos, como muy paradisíacos. Resulta como muy contrastante el estilo de vida en la isla, y hay hoteles que te cobran cientos de dólares por cada noche, por alojamiento. Navegamos al cementerio que está en una isla aparte. Pues claro, como no hay espacio a dónde van a enterrar a los muertitos, pues de plano destinaron una isla independiente para que sea el cementerio, y es orientado hacia la creencia cristiana.
Uno de los proyectos más ambiciosos que está empujando la comunidad por el medio ambiente es la regeneración de manglares. Este, por ejemplo, fue talado hace unos años porque alguien quería construir una cabaña, como una islita privada. A la mera hora ya no se concretó el proceso, pero ya el manglar estaba destruido. Entonces, con grupos de voluntarios lo que hacen es que vienen a plantar una por una con la esperanza de que en muchos años se pueda regenerar, pues los manglares son hogar de muchísimas especies, ayuden a que se filtre el agua, son positivos para todos. Pues ahí lo tienen, un poco de Santa Cruz del Islote, Colombia, el supuesto pedazo de tierra más denso del planeta. Una experiencia tan paradisíaca como caótica, en la que resalto la inmensa calidez de la gente. Nos recibieron muy bonito los locales. Gracias por haberme acompañado, nos vemos como siempre, ya lo saben, en unos días con un video nuevo. Adiós.